Y yo de nuevo, una vez más. Antes de empezar, quiero aclarar que la siguiente historia no me pertenece. Créditos sobre el autor o autora, que en este caso es Jessie Forrest. Advertencia: la siguiente historia contiene spoilers más y pesados, así que si me salía con historia, pequeño chumil, largo de aquí. Y ya sin más preámbulos, les traigo What You Mistake in Dragon's Way. No sé alemán, así que disfruten la historia. El error de Erbacheren en el tejido de Regarnur. Capítulo 57. Ceremonia de graduación, tercer año. La mañana de la ceremonia de graduación, todos los que acompañarían a los 3 candidatos a archiduques se habían reunido en la sala de té para repasar los últimos detalles. Leonore, Alexis y Lieseleta se graduaban y Cornelius y Matthias actuaban como escoltas, así que no se unirían. Tampoco podían permitirse llevar demasiados sacerdotes azules, así que se limitaron a sus archicaballeros y un medcaballero cada uno. Incluso si pudieran salirse con la suya llevando a todos sus guardias, no tenían suficientes túnicas del tamaño adecuado para todos. El templo soberano se encargaba de la ceremonia matutina con la danza de la espada y el remolino de dedicación, y los candidatos a archiduque de Ehrenfest realizarían la ceremonia de graduación propiamente dicha. Sylvester se había reunido con el rey justo antes de ver la partida de Dieter, y habían acordado que se explicaría la situación al público y que los 3 serían responsables de dar la bendición para enfatizar no solo la importancia de las ceremonias religiosas, sino también que múltiples personas se beneficiarían de tomarlas en serio. Aunque a Ferdinand no le gustaba la idea de hacer que Ehrenfest destacara tanto, ya lo eran incluso sin esta petición del rey. «Señora Rosemine», dijo Rillarda, «es hora». «Cierto», dijo ella, aplaudiendo. «Entonces nos reuniremos durante el almuerzo». Ferdinand la acompañó a la sala común, donde ella dejó su lado inmediatamente para ir a hablar con sus sirvientes graduados y sus escoltas, felicitándolos, comentando sus atuendos formales y elogiando a Cornelius y Matthias por su selección de adornos para el cabello de las mujeres que escoltaban. Mientras tanto, Wilfrid hablaba emocionado con Alexis sobre la próxima danza de la espada. No pasó mucho tiempo antes de que todos empezaran a salir, y entonces Ferdinand acompañó a Rosemine al salón, donde se sentaron cerca del frente con la familia archiducal. Justo antes de que comenzara la danza de la espada, Ferdinand notó que Rosemine le pasaba a Wilfrid una herramienta de bloqueo de sonido. Su ceja se tensó de molestia hasta que se dio cuenta de que estaban discutiendo sobre qué caballero guardia era mejor, Alexis o Leonore. Al menos lo hacían con sonrisas nobles en sus rostros, por muy acaloradas que estuvieran sus miradas. Cuando la danza terminó, se hicieron los preparativos para el remolino de dedicación. Miró a los estudiantes graduados y frunció el ceño, recordando haber tenido que escoltar a esa abominación en el tejido anterior. Parecía que habían encontrado a un primo mayor o algo así para victimizar esta vez, aunque al menos el hombre no tenía que ser visto con una monstruosidad de cabello y cintas. Pensar que Ferdinand había creído que no podía avergonzarse más, solo para ser desmentido momentos después cuando Detlinde se cayó en el escenario y sumió a todo el país en el caos. Afortunadamente, la danza terminó sin incidentes y regresaron al dormitorio para el almuerzo. Después de una comida rápida, los niños y sus guardias fueron a cambiarse a sus túnicas. Esta vez, irían delante de sus tutores. Antes de que se fueran, Ferdinand hizo un gesto a Rosemine para que se apartara con él. Se inclinó y dijo: «Ten cuidado, Rosemine». Ella asintió. «Lo tendré». Mantuvieron el contacto visual a través de un prolongado intercambio silencioso antes de que la llamaran de vuelta al grupo. El corazón de Ferdinand saltó a su garganta mientras la veía alejarse y desaparecer por el pasillo. Sea lo que sea que sus enemigos estuvieran planeando, Rosemine estaba ahora fuera de su alcance. Él no estaría allí para protegerla. Esperó impaciente hasta que la familia archiducal por fin pudo salir hacia la ceremonia. Cuando llegaron, el salón bullía de susurros. Donde normalmente se encontraban los representantes del templo soberano estaban Rosemine, sosteniendo la Biblia de Ehrenfest, Wilfrid y Charlotte, flanqueados por sus caballeros guardias con túnicas azules. Era todo un espectáculo, por decirlo menos. Cuando los ya sentados notaron que el Ehrenfest había llegado, los murmullos aumentaron. El oído potenciado de Ferdinand captó frases como «¿de verdad le parece bien?» y «pensé que iba a enviar a su hija adoptiva al templo soberano, pero si están todos ahí abajo». Y «quizás esto es parte de la investigación sobre protecciones divinas».
Sylvester y Florencia actuaron como si no hubieran oído ni una palabra, deteniéndose a saludar a los Aubs Dunkelfelger y Drewanchel mientras se dirigían a sus asientos. Varios Aubs educados de rango inferior vinieron a ofrecer sus saludos directamente a Sylvester y Florencia antes de encontrar también sus asientos. Parecía que, a pesar de los esfuerzos de Georgine, la percepción general de Ehrenfest era al menos algo positiva. Por supuesto, tener una conexión tan fuerte con Dunkelfelger no perjudicaba. Normalmente, el alto obispo comenzaría la ceremonia, pero en su lugar, el Zentrauerchor subió al escenario con una herramienta mágica de amplificación de sonido, lo que provocó que un susurro emocionado cayera sobre el público. Saludó y luego dijo: este año, la investigación conjunta entre Dunkelfelger y Ehrenfest ha revelado la importancia de los rituales religiosos y el papel que desempeñan en la obtención de protecciones divinas. Incluso nosotros, la familia real, participamos en un ritual de dedicación celebrado aquí en la Academia como parte de la investigación. Para celebrar este descubrimiento y demostrar a todos los presentes el poder de la oración sincera y la dedicación de Mana a los dioses, los candidatos a archiduque de Ehrenfest, todos ellos miembros de su templo, realizarán la bendición de este año para nuestros nobles graduados. Ferdinand miró al resto de la familia real. Sigisbald tenía una sonrisa serena en el rostro como siempre, así que o no estaba planeando nada más profundo de lo que se había compartido, o no se daba cuenta de que su plan acababa de hacerse añicos. Anastasius parecía el mismo de siempre, pero Ferdinand notó que el príncipe y Rosemine se miraron y algo sutil pasó entre ellos. Parecía que ella le estaba agradeciendo, lo que significaba que el contenido de la explicación probablemente era obra del príncipe. Nadie en la Orden de Caballeros Soberanos dio nada a entender, pero el alto obispo soberano parecía menos que satisfecho. Sin embargo, el alto sacerdote soberano tenía un hambre en los ojos que lo convertía en un objetivo instantáneo para su eliminación. La forma en que Armut se desplazaba sutilmente para bloquear todo lo posible a Rosemine de su vista sugería que también había notado las intenciones del gusano. Por el rabillo del ojo, Ferdinand miró hacia el Laubarensbach. Parecía desconcertado, pero la mirada de Georgine era dura mientras se centraba en los candidatos a archiduque de Ehrenfest. Ferdinand no sabía a cuál estaba apuntando o si era a todos ellos, pero podía notar que estaba tramando algo. Se estaba preparando para cambiar de táctica ahora que el plan de hacer a Rosemine alta obispa soberana estaba fracasando, o iba a redoblar la apuesta. No tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que el rey volvió a su asiento, cediendo la palabra a Rosemine, Wilfrid y Charlotte. Armut dio un paso adelante y tocó la campana, convocando a los graduados. Entraron en el salón mientras se llamaban sus nombres, y Rosemine, como alta obispa, dio a cada uno las palabras tradicionales que les instaban a seguir dedicándose a los dioses para que la tierra pudiera ser fructífera y prosperar. Normalmente, los graduados llamados se arrodillarían, recibirían la bendición y luego se irían, pero como esta vez recibirían bendiciones reales, se dirigieron a los asientos que se habían dispuesto alrededor de la base de la escalera blanca en la que estaban Rosemine y los demás. Una vez que todos estuvieron sentados, Armut les pidió que se arrodillaran. Cuando lo hicieron, Rosemine miró a sus hermanos, y ellos se adelantaron junto a ella. Al unísono, rezaron a los dioses y ofrecieron a los adultos graduados verdaderas bendiciones. Ferdinand cerró los ojos y contuvo un gemido mientras el público y los graduados jadeaban y exclamaban con asombro. Había sido muy claro en que debían dar la cantidad mínima requerida para bendecir a los nuevos adultos. Sin embargo, parecía que interpretaron que eso significaba que cada uno debía dar la cantidad mínima. El techo se arremolinaba con mana de los tres candidatos a archiduque antes de estallar en luces brillantes en un arcoíris de colores que llovieron sobre los graduados. Pero lo que era más preocupante, los instrumentos divinos en las escaleras sobre ellos comenzaron a brillar y pequeños rayos de luz salieron disparados de ellos, cada uno en el color divino del dios que representaban. Bueno, si Rosemine no había obtenido ya su sabiduría, el círculo probablemente se había llenado ahora, o casi. Quizás algunas de esas luces fueron también a las tablillas de Charlotte. ¿F. Ferdinand?, preguntó Sylvester. Él negó con la cabeza. No lo sabía. Aún así, debería haberlo sabido. Era Rosemine, después de todo. Era natural que lo que debía ser una simple bendición se convirtiera en un evento que provocara dolores de cabeza. El salón estaba alborotado.
La mayoría de los que rodeaban a Ferdinand parecían preguntarse si así era como debía ser siempre la ceremonia de graduación y si la oración y la donación de mana era realmente todo lo que se necesitaba para producir tales resultados. Algunos pedían que trasladaran a Rosemine al templo soberano, pero fueron rápidamente acallados por otros que decían que los candidatos a archiduque no podían ser trasladados, o que si se la llevaban tendrían que llevarse a los tres, porque era imposible para la mayoría distinguir de quién era cada bendición, lo que significaba que no podían afirmar definitivamente que la de Rosemine fuera la mayor. Elob Dunkelfauger no ayudaba. Proclamaba la excelencia de su futuro yerno y contaba a los que le rodeaban los instrumentos divinos que los tres candidatos a archiduque de Ehrenfest empuñaron durante su partida de Dieter. Ferdinand creyó oír a Frau Larn chillando algo sobre un engaño, pero la descartó rápidamente, igual que estaba seguro de que hacía la mayoría. El alto obispo soberano miraba conmocionado, mientras que el alto sacerdote dedicaba a Rosemine una mirada calculadora. Armut le devolvía una sonrisa lo suficientemente afilada como para partir al hombre en dos. Mientras tanto, Sigisbald parpadeaba incrédulo, con la boca ligeramente abierta, mientras Anastasius se sentaba con los brazos cruzados, golpeándose el bíceps con un dedo. El rey se levantó y fue a ponerse delante de Rosemine, Charlotte y Wilfrid, todos arrodillados con los brazos cruzados sobre el pecho, con expresiones tranquilas como si esto ocurriera a diario. El silencio cayó sobre la multitud y el Zandtraorco levantó la herramienta mágica de amplificación de voz hacia sus labios. Ahora habéis visto con vuestros propios ojos la importancia de los rituales religiosos. En Ehrenfest, la familia archiducal incluso reza al llenar los cimientos. La oración es la misma que se da durante el remolino de dedicación. Como Sent, pido a aquellos de vosotros que sois proveedores de vuestros cimientos que sigáis el ejemplo de Ehrenfest. La atención se desplazó del rey a Sylvester. En su crédito, Sylvester solo palideció ligeramente, pero mantuvo el rostro tranquilo mientras él, Ferdinand y Florencia se inclinaban hacia él en señal de gratitud. Ferdinand no sabía si este reconocimiento resultaría útil o perjudicial. ¿Haría más difícil o más fácil que se llevaran a Rosemine? ¿Intentarían sus enemigos atacar a uno de sus hermanos en su lugar? ¿Cómo afectaría esto a la forma en que los otros ducados los percibían, dado su estatus neutral durante la guerra? Más importante aún, ¿cómo afectaría esto a los movimientos de Georgine y Raublut en adelante? A la mañana siguiente, Charlotte convenció a Sylvester para que fuera al archivo subterráneo con ella a buscar información sobre el ritual de Aldensel. Cuando se giró para invitar a Rosemine, Ferdinand negó con la cabeza, haciendo que se tragara sus palabras. Luego acompañó a su hija menor desde el dormitorio, con su séquito siguiéndolos. Creo que me dirigiré al laboratorio de la profesora Irchur, dijo Ferdinand. Tengo algunos asuntos que discutir con ella. Iré contigo, anunció Rosemine. De todos modos, quería preguntarle algunas cosas sobre mi investigación de herramientas para la biblioteca. Ferdinand se golpeó la sien y suspiró, con aspecto preocupado. Rosemine, todos están intentando prepararse para regresar a Ehrenfest. No molestes a tus sirvientes. Mi señora, dijo Laurence, mis preparativos están completos, al igual que los de Matthias y Gretia. Rosemine dirigió a Ferdinand una mirada suplicante. Muy bien, suspiró. Justus, Eckhart, conmigo. Heinrich, continúa con los preparativos para la partida. Señor Ferdinand, ¿no son demasiado pocos sirvientes?, preguntó Rillarda, deteniendo su trabajo momentáneamente. La frunció el ceño y luego dijo, llevaremos también a Damuel y Daderick, pero el laboratorio de la profesora Irchur no puede albergar a muchos más. Tendrá que ser suficiente. Después de que salieran al pasillo, Ferdinand murmuró a Damuel, avísanos cuando no haya nadie más que pueda observarnos. El caballero tragó saliva y asintió, centrándose en su entorno. Caminaron a un ritmo pausado hacia el edificio de los eruditos, y fue poco antes de llegar al laboratorio de Irchur cuando Damuel dio la señal de que estaba despejado. Rosemine soltó el brazo de Ferdinand y dijo, me voy. Recordad, todos, que no debéis decir ni una palabra de esto a nadie. Sus sirvientes asintieron, y entonces ella desapareció de la vista. Ferdinand continuó al laboratorio de Irchur, donde entabló conversaciones sobre la creación de sus propios chumils mientras esperaba el regreso de su prometida. Ella le había contado el plan después de que regresaran de la ceremonia de graduación. Aunque había obtenido todas las tablillas, aún no había llenado el círculo porque no podía entrar en el salón más lejano.
Sin embargo, después de la exhibición del día anterior, había confirmado que el círculo estaba lleno, así que quería ir a la biblioteca esa mañana, cuando estaría casi vacía. Luego idearon rápidamente este pequeño ardid para sacarla del dormitorio. Le había advertido varias veces que se asegurara de que Erbaermen garantizara que regresara a la biblioteca en cuestión de momentos desde su partida. Se encontrarían con más de unos pocos problemas si desaparecía otra temporada. Ella recordaba vívidamente haber obtenido su parte de la sabiduría de Ferdinand en el tejido anterior, así que sabía que problemas surgirían sin obtener la cooperación de los dioses. Por primera vez en su vida, el tiempo se arrastró mientras discutía investigaciones con su antigua mentora. Cuanto más intentaba perderse en ello, más comprobaba la luz del sol que entraba por la ventana para ver cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había comprobado. Finalmente, Justus y Gretia salieron momentáneamente y regresaron con un carrito de té para servirles un almuerzo ligero. Mientras mordía su sándwich y revisaba un documento sobre las partes ocultas de los círculos mágicos de los Chumills, intentó recordar cuánto tiempo había estado con el árbol la última vez. Sin embargo, solo había estado recibiendo lo que quedaba de su libro, y no sabía qué papel desempeñaba Dregarnur en determinar cuándo regresaba del Jardín de los Orígenes. Por supuesto, estos eran los mismos dioses que dijeron que despertaría un año después del bautismo de Rosemine solo para dejarlo caer en medio de un punto crítico 2 temporadas después del tiempo prometido. O eran caprichosos, ciegos, o ambas cosas. Ya era tarde por la tarde cuando Justus finalmente anunció que necesitaban regresar al dormitorio para terminar los preparativos de la partida a la mañana siguiente. Ferdinand luchó contra el impulso de suspirar aliviado y se despidió de su mentora. Ella lo detuvo y preguntó: «Dime, Ferdinand, ¿qué te ha estado distrayendo todo el día?». Suspiró y se golpeó la sien. Por supuesto que ella lo notaría. La ceremonia de graduación de ayer. Nuestros candidatos a archiduque hicieron un gran espectáculo, y no puedo evitar preguntarme qué repercusiones podría causar eso. Sí, fue todo un espectáculo, ¿verdad? Si oigo algo destacable, te informaré, lo agradecería mucho. Una vez que Ferdinand salió, caminó un poco por el pasillo antes de que Damuel tosiera. De repente, Rosemine apareció y enrolló su mano alrededor del brazo que Ferdinand le ofrecía. «Éxito», dijo. Él asintió en respuesta. Cuando llegaron al dormitorio, Sylvester los recibió con un emocionado: «Lo encontramos». La información sobre los escenarios. «Felicidades», dijo Ferdinand mientras Rosemine se apresuraba a preguntar a Charlotte sobre lo que había leído en el archivo subterráneo. Eso debería apaciguar a algunos de los Giebes. «¿Volveremos después de la cena, entonces?». Sylvester asintió. «Sí, y haré el anuncio entonces». Bien. La cena fue un acontecimiento animado, con charlas emocionadas llenando la sala común con un zumbido molesto. Después de los últimos 2 días, Ferdinand no deseaba más que silencio y quizás una habitación oscura para tumbarse. Aún así, Rosemine a su lado estaba toda sonrisas mientras se unía a las conversaciones a su alrededor, así que al menos una pequeña parte de su molestia se aliviaba. Hacia el final de la comida, Sylvester captó la atención de todos y dijo: «Como sabéis, los adultos que quedamos saldremos directamente después de la cena. Antes de irme, debo pediros que todos os quedéis en el dormitorio hasta que sea hora de regresar a Ehrenfest. Podéis recibir visitas en estos últimos días en la academia, pero después de los acontecimientos de la ceremonia de graduación de ayer, debemos movernos con cautela. No tengo duda de que los estudiantes de Ehrenfest, especialmente nuestros candidatos a archiduque, serán blanco de diversas razones. Todos vosotros, si alguien os pregunta sobre cupos comerciales, disponibilidad de productos o similares, haced lo mismo que el año pasado y decid que tomaré esas decisiones en la conferencia de archiduques. Si alguien pregunta sobre la realización de investigaciones conjuntas, decid que se puede discutir el próximo trimestre. Sin embargo, si os abordan sobre investigaciones relacionadas con ceremonias religiosas, especialmente si os interrogan sobre su realización, decid que eso tendrá que discutirse en la conferencia de archiduques. ¿Entendido?». Rosemine inclinó la cabeza y miró a Ferdinand, que suspiró y le pasó una herramienta de bloqueo de sonido. En otras palabras, está intentando impedirnos hacer compromisos con Klassenberg y asumir la carga de proporcionar algo para futuros rituales de dedicación, preguntó. Ferdinand asintió.
¿Por qué no sugerir que realicen un ritual de dedicación en la conferencia de archiduques si la familia real solo quiere más mana? Su voz era ligeramente amarga, probablemente recordando el ritual realizado en el tejido anterior. Sylvester puede sugerirlo, aunque imagino que al alto obispo soberano le resultará extremadamente difícil dirigir un ritual de dedicación con tantos nobles de alto mana. Eso suena como su problema, no el nuestro. Ferdinand la miró, con las cejas levantadas. ¿Era esta chica, que se negaba a meter las narices en algo problemático, realmente Rosemine? ¿Qué?, preguntó ella. Incluso yo tengo límites. Así parece. Bien, dijo Sylvester, atrayendo de nuevo la atención de Ferdinand. Si eso es todo por preguntas, terminemos la comida para poder partir antes de que sea demasiado tarde. Mientras se preparaban para salir, Rosemine tiró de la manga de Ferdinand, con los ojos llenos de preocupación y su sonrisa noble tensa. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Cuándo podremos hablar?, murmuró, con los ojos recorriendo la habitación para asegurarse de que nadie escuchaba. Suspiró y se golpeó la sien. Tendrás que volver al templo después de tu regreso para verificar que todo se haya colocado correctamente después del ritual de dedicación y la ceremonia de graduación aquí en la academia, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron mientras asentía. Cierto. También tendré que revisar la Biblia. Oh, ¿qué es esto?, preguntó Sylvester, acercándose a Ferdinand. Antes de que pudiera siquiera empezar a bromear, Rosemine le sonrió y dijo, Sylvester, ¿sabías que la señora Annelore viene mañana a visitar a Wilfrid? ¿Después de que ya no estés aquí? Ah, sí, dijo él, con los ojos brillando de picardía mientras cruzaba la sala para ir a molestar a su hijo. Bien hecho. Muchísimas gracias. Ferdinand le dedicó una sonrisa burlona y dijo, te veré cuando regreses. Luego, se separaron. Un par de días después, todos esperaban en la sala de teletransportación cuando llegó Wilfrid. Saludó a todos, de repente decidido a que tenía muy poco tiempo para hablar con su padre, y corrió al lado de la habitación con su séquito rodeándolo mientras esperaba que apareciera Rosemine. Sin embargo, había calculado mal su ruta de escape. Como Lamprecht estaba entre los que lo custodiaban, se había dejado abierto a ser flanqueado por Elvira. Para cuando Rosemine se teletransportó, sus hombros estaban encorvados, su cabeza entre las manos y su rostro completamente pintado del color noble de Gedud. Afortunadamente para él, la llegada de Rosemine desvió la atención de Elvira. Bonifatius retumbó, ahí está mi adorable nieta, mientras comenzaba a cargar hacia ella. Cornelius agarró un brazo, Karstedt el otro, Damuel su capa, Angélica su cintura, y Wilfrid había logrado rodear su muro protector de sirvientes para interponerse entre Bonifatius y Rosemine. Ferdinand, mientras tanto, había usado magia de potenciación para alcanzar a Rosemine y bloquearla de su abuelo mimoso. «Basta», gritó Cornelius. «La aplastarás». «¿Qué?», exclamó. «No. Mi nieta es demasiado fuerte para ser aplastada». Dijo Rosemine, intentando asomarse desde detrás de la capa de Ferdinand, tiene razón. He estado estudiando magia de potenciación con él durante casi 4 años, así que, pero Rosemine, dijo Wilfrid, has estado haciendo lo mínimo. No puedes soportar toda la fuerza de su afecto. Créeme. Es terriblemente fuerte cuando se trata de ti. Tiene razón, dijo Ferdinand. Bonifatius, debes calmarte. El anciano gruñó, pero su expresión se iluminó cuando Rosemine bailó desde detrás de Ferdinand y dijo, «Abuelo, ¿me escoltarás al edificio norte cuando termine con mis saludos?» Ferdinand fulminó con la mirada a ambos mientras Karstedt preguntaba, «¿Puedes manejar eso, padre, verdad?» «Por supuesto», gritó. «Nunca haría daño a mi preciosa nieta». Con gran esfuerzo, Ferdinand reprimió su molestia y observó con un humor cada vez más sombrío cómo ella saludaba a todos los que la esperaban. Cuando llegó a Ferdinand, le dedicó una sonrisa divertida y dijo, planeo volver al templo para comprobar la devolución de nuestros objetos sagrados y escuchar los informes del invierno. Sé que es egoísta por mi parte, pero ¿podría pedirte que me escoltes hasta allí? Lanzó una mirada a Sylvester, que suspiró y le hizo un gesto con la mano. Sí, dijo. Muchísimas gracias. Si me disculpáis. Abuelo, ¿partimos? Mientras Ferdinand veía a Bonifatius, Rosemine y Wilfrid irse con sus sirvientes, se obligó a calmarse.
Probablemente estaba en menos peligro aquí que en la Academia Real, y Bonifatius destruiría cualquier cosa que la amenazara entre la sala de teletransportación y el edificio norte. Fue con estos pensamientos relajantes en mente que llevó a la Orden de Caballeros al borde de la muerte durante el entrenamiento. Después del tercer día de este régimen de entrenamiento mejorado, Ferdinand dejó el mando a Karstedt y escoltó a Rosemine al templo. Cuando llegaron, Armut la condujo a la sala de oración, donde confirmó que sus suministros habían sido devueltos correctamente, revisó su Biblia, se reunió con sus sirvientes para recibir informes, y luego fue al orfanato, pasando un tiempo extra discutiendo el arte del Stilaut para una historia de Dieter con Wilma para darle a Laurence más tiempo con su hermano pequeño. Rosemine terminó su conversación con Wilma y se acercó a Ferdinand, con su mirada suave fija en los dos hermanos. Es una pena que no pueda ser bautizado como noble. Odio que tengan que separarse. Con los brazos cruzados, Ferdinand dijo, recibirá mucho mejor trato aquí que como un niño bautizado de criminales. Pregunta a cualquiera de tus nombres jurado cómo los tratan cuando no estás con ellos. Su mirada decayó mientras se alejaba. Lo sé. Mi señor, mi señora. Ferdinand y Rosemine miraron a Henrik, que había estado de pie a un lado con Justus y Eckhart. Cuando recibió permiso para hablar, dijo, como sabéis, me casaré con la señora Anneliese este verano para cumplir con mis deberes como cabeza de mi casa. Sí, respondió Rosemine a Henrik, espero con ansias dar la bienvenida a Anneliese a mi servicio. A petición de Ferdinand, Elvira había buscado un partido para Henrik. Anneliese era una med noble de la antigua facción de Verónica cuya familia solo había sido condenada a pagar multas. Sin embargo, al igual que Henrik y Matthias, tenía niveles de mana de archinoble, y sus perspectivas matrimoniales se habían secado casi por completo después de la purga. Se necesitaron algunas discusiones entre la mujer, Elvira y Rosemine, pero accedió a jurar su nombre a Rosemine y convertirse en su erudita antes de su ceremonia de atado de estrellas este verano, una vez que completara su entrenamiento con Elvira para alcanzar el nivel de habilidad necesario para servir a su nueva señora. Una vez que Henrik y Anneliese se casaran, era seguro asumir que su hijo también tendría mana de nivel archinoble, lo que significaba que la casa misma sería elevada al estatus de archinoble después de cumplir el requisito de tener 3 generaciones de hijos con la cantidad adecuada de mana. Eso significaría que Matthias, como miembro de la casa de Henrik, también se convertiría en archinoble, elevando así a Lieseleta tras su matrimonio para que pudiera convertirse más fácilmente en la asistente principal de Rosemine en el futuro. Naturalmente, esto también daría a Rosemine un segundo caballero archinoble que podría mantener a raya a Cornelius, pero ese era simplemente un beneficio adicional y no en absoluto el objetivo principal de Ferdinand en esta empresa. Henrik inclinó la cabeza hacia Rosemine con una cálida sonrisa. Muchísimas gracias por su generosidad, mi señora. Sé que la señora Anneliese está igualmente deseosa de servirle. ¿Y bien?, preguntó Ferdinand. ¿De qué se trata? Sí, mi señor. Como saben, nuestra ya baja población se redujo significativamente después de la purga, y ya no hay suficientes sirvientes de calidad para la familia archiducal, y mucho menos para apoyar a un ducado de nuestra clasificación. Por ello, mi futura esposa y yo hemos discutido la posibilidad de adoptar a Bertram si usted lo permitiera. Rosemine se iluminó, pero Ferdinand puso una mano sobre su hombro para evitar su aceptación inmediata. Explica tu razonamiento, dijo. Henrik asintió. Sí, mi señor. Bertram tiene una gran cantidad de mana para un niño med noble, y con el método de compresión de la señora Rosemine, podría igualar fácilmente el estatus futuro de mi casa y convertirse en un sirviente muy necesario para usted o para la señora Rosemine. Ha recibido una educación adecuada aquí en el templo y ha desarrollado una mentalidad que creo que lo haría apto para su servicio. No tiene prejuicios contra el templo, comprende la importancia de las ceremonias religiosas y ya reza con regularidad, lo que significa que probablemente disfrutará de muchas protecciones divinas cuando sea mayor. En un plano más personal, es el hermano menor del mejor amigo de Matthias, y me gustaría darle a él y a Laurence la misma oportunidad de permanecer juntos que usted concedió a mi familia. Nada de lo que Ferdinand pudiera hacer podría evitar que Rosemine aceptara su solicitud al instante y ofreciera redactar los documentos tan pronto como terminara la ceremonia de atado de estrellas. Luego llamaron a Laurence para discutir el asunto, quien inmediatamente se arrodilló y tomó la mano de Rosemine, colocándola contra su frente mientras le agradecía que permitieran adoptar a su hermano. Matthias se unió en ese momento,
y los cuatro comenzaron a hacer planes emocionados para el debut invernal de Bertram. A un lado, Armut comenzó a componer un nuevo capítulo para su sermón de la Santa de Ehrenfest, mientras Wilma y varios de los huérfanos escuchaban, completamente cautivados. Finalmente, salieron del orfanato y regresaron a las cámaras del Alto Obispo, donde Ferdinand, Rosemine, Justus, Eckhart, Matthias y Gretia entraron en la habitación oculta. Una vez dentro, se ordenó a los nombre jurado que miraran a la pared antes de que Ferdinand activara una barrera de bloqueo de sonido. Cuando notó que Rosemine se preparaba para una reprimenda, le dedicó una sonrisa y la llamó con los brazos abiertos. Ella cayó inmediatamente en su abrazo con una risita complacida, y él le dio una palmadita en la cabeza mientras se inclinaba y susurraba: «Buen trabajo por haber quedado primera en clase una vez más, Rosemine. Ehrenfest no podría pedir un mejor candidato a archiduque. Eres mi orgullo y alegría». Afortunadamente, su estape mejorado evitó que lanzara involuntariamente una bendición esta vez, dándole la esperanza de que su visión de pesadilla de bendiciones lloviendo en su dormitorio no se hiciera realidad. Fin del capítulo 57. ¿Cómo vuela el tiempo? Capítulo 58. Una discusión y negociaciones con la soberanía. Ahora bien, dijo Ferdinand mientras Rosemine se acomodaba de nuevo en su asiento, ¿querías hablar? Sí, dijo ella, produciendo su estape y cantando, Grutriciet. En su mano apareció el extraño libro en forma de tablilla de madera que había usado en el tejido anterior. Sobre varias cosas, en realidad. Primero, veamos, empezó a tocar y deslizar el dedo por su libro antes de decir, esta parte. Creía que había obtenido una copia completa, pero parece que hay algunos vacíos aquí. Frunciendo el ceño, Ferdinand se colocó detrás de ella para mirar por encima de su hombro. «Enséñamelo». Ella giró el libro para que él pudiera verlo mejor. Mientras deslizaba el dedo por su superficie, reveló múltiples espacios en blanco en el texto, y él reconoció de inmediato lo que estaba pasando. Las partes faltantes eran los recuerdos que ella no había recuperado del tejido anterior, aún almacenados en su piedra fai. Aunque no tenía problema en que ella rellenara las partes que serían útiles, como tomar los cimientos de Alejandría, dudaba en darle cualquier conocimiento que pudiera llevar a que recuperara su miedo a las piedras fai. Bueno, en lugar de hacer que volviera a tocar su piedra fai, perdiera el conocimiento, se sumergiera en una jurebe y despertara en un estado igualmente confuso que antes, sin control sobre qué recuerdos adquiría, sería mucho mejor actualizar su libro manualmente, ¿no? Él le diría por qué omitía ciertas partes, por supuesto, y estaba seguro de que ella preferiría este método sobre el otro. Él ciertamente lo haría. Parecía que, por una vez, la mezquindad de Mestionora jugaba a su favor. «Ferdinand, ¿por qué sonríes así?», preguntó Rosemine, fulminándolo con la mirada y entrecerrando los ojos. «¿Qué estás tramando?». Enderezó su rostro. «Entiendes que es el texto faltante, ¿verdad? Mis recuerdos perdidos del tejido anterior, ¿no? Sí, podemos abordarlos en una fecha posterior. Por ahora, tenemos asuntos más apremiantes, ¿no es así?». Ella le hizo un puchero de descontento pero accedió. «Cierto. La llave de los cimientos. ¿Cuándo es el mejor momento para contárselo a Sylvester, o ya lo has hecho?». Ferdinand volvió a su asiento y suspiró. «No lo he hecho. Digámosle después de que la mayoría de los nobles hayan salido de la ciudad. Necesitará estar concentrado en conseguir más aliados para apoyar al creciente Ehrenfest, ya que casi con certeza estamos garantizados para subir en la clasificación una vez más, y podemos mantener el templo protegido hasta entonces». ¿Por eso hiciste hacer un duplicado? Sí, Georgine lo había robado en el tejido anterior, así que hice un señuelo para proteger los cimientos. Rosemine inclinó la cabeza y presionó un dedo contra su suave mejilla. ¿Por qué no lo hizo en este tejido? Porque la purga ocurrió mucho antes, dijo él. La condesa Dagdolf ya había ascendido a las imponentes alturas esta vez antes de tener la oportunidad de infiltrarse en el templo, robar tu Biblia, intentar envenenarte a ti y a Armut, y reemplazar la llave con la de Arensbach. Ah, así que por eso robaron mi Biblia, murmuró. Supuse que solo querían leerla porque es diferente de todas las transcripciones. ¡Qué malvada! Me alegro de que se haya ido. La ferocidad de Rosemine cuando se trataba de libros era tan dura como siempre. Espera, dijo ella, así fue como terminé robando los cimientos, entonces, ¿verdad?, preguntó.
Usé la llave que la condesa Daldorf dejó atrás. Él asintió. Pero ya es suficiente sobre eso, dijo. Tienes razón. También tenemos que hablar de que Wilfrid y Charlotte obtengan su sabiduría. La mente de Ferdinand se quedó en blanco. Oh, $1 y por $100, dijo ella. Aprovecharé esta oportunidad para explicarlo, entonces. Primero, dijiste que no quieres que destaque tanto ni que parezca tan especial, ¿verdad? Bueno, si no soy la única con el libro de Mestionora, entonces no soy especial. Segundo, me obligaron a hacer la gira por los santuarios la última vez, pero como mi hermano y mi hermana son tan increíbles, también podrían obligarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, la misma lógica se aplica. Su pecho estaba inflado y tenía la sonrisa más engreída en su rostro. ¿Qué demonios estás diciendo ahora mismo?, espetó Ferdinand. ¿Cómo es que tener a todos los candidatos a archiduque de Ehrenfest con el libro de Mestionora te parece una idea razonable? ¿Qué? Pero varias personas solían tenerlo al mismo tiempo. Los archiduques lo usaban cuando, sí. Archiduques. No todos los que tienen un estape de 7 colores. ¿Entiendes en qué posición tan vulnerable está Ehrenfest ahora mismo? Somos un ducado neutral que está a punto de superar a un ducado mayor aliado, y somos demasiado débiles internamente para manejar la posición en la que ya estamos. Los miembros de la familia real nos miran con sospecha, y Georgine está trabajando activamente contra nosotros. Tómate un momento y considera cómo se vería para los demás que los tres tuvierais el libro, especialmente para la familia real sin sabiduría. Rosemine se encogió de hombros. No veo por qué importaría, porque primero tendrían que descubrirlo. Tú has tenido el tuyo durante años y nadie lo sabía. Por cierto, Herbaermen sigue enfadado contigo. Fuiste muy grosero cada vez que lo veías. Dicho esto, no le ofrezcas una disculpa. Recuerdo que me dijo que te matara para completar mi libro en el tejido pasado, así que se lo merecía. Resopló y cruzó los brazos, fulminando con la mirada a la distancia como si creyera que el árbol podía ver su indignación. Esto es para protegernos de la explotación en el futuro, y no puedes decirme que no sucederá, porque ya sucedió una vez antes. No importa que el príncipe Anastasius esté de nuestro lado ahora. Si la profesora Eglantine le guiña un ojo, podría volverse contra nosotros igual de rápido. Ferdinand no creía que esa fuera una posibilidad demasiado fuerte. El príncipe aún no había hecho ningún progreso romántico significativo con Eglantine, según podía deducir, y ella se había hecho adoptar por la segunda reina para evitar casarse con él o con Sigisbald. Esa posibilidad ya había pasado. Como no se había casado con la chica a la que escoltaba, Ferdinand solo podía suponer que había decidido centrarse en sus deberes y tomaría una novia más joven más adelante. Aún así, la reticencia de Rosemine a confiar en Anastasius mostraba cuánto había crecido en comparación con el tejido anterior. Sin embargo, también traía a la mente otro problema que aún no habían abordado. Ciertamente no querríamos que se supiera que Charlotte puede obtener el libro de Mestionora. Con lo fuera de lo común que ha demostrado ser con sus talentos, también es probable que llame la atención de los Royals. Necesitará asegurarse un compañero pronto para evitar que la tomen, como estuviste a punto de serlo en varias ocasiones en el pasado. Sí, es una pena que Lestilaut sea el heredero de Dunkelfelger, dijo Rosemine. Definitivamente desarrolló algo por ella, y creo que ella podría mantenerlo a raya sin problemas. Aún así, es adorable, así que no le faltarán opciones. Diría que el amigo de Wilfrid, Ortin, pero probablemente es el próximo Obdrowancho. Tendré que preguntarle en nuestra próxima reunión de té si tiene el ojo puesto en alguien, porque tienes toda la razón, es demasiado increíble para que los Royals no la noten. Odiaría que tuviera que casarse con uno de ellos. Así que les conseguiremos a ambos sus libros para evitar que la familia real les haga lo que me hizo a mí. Ferdinand cerró los ojos y suspiró. ¿Cómo hemos vuelto a esto? ¿HM? ¿Pero no acabas de decir que la familia real se llevaría a Charlotte si supieran que puede obtener el libro de Mestionora? Podrían hacer lo mismo con Wilfrid, y hacer que se case con Eglantine o Adolfine como su primera esposa y relegar a Hannelore a segunda. Mi hermano como Cent es una pésima idea, pero podría verlos haciéndolo aunque solo fuera para poner sus manos en el libro. Lo mismo para Charlotte. Frotándose las sienes, dijo, pospongamos esta discusión por ahora. De todos modos, pasará algún tiempo antes de que siquiera tengan la oportunidad de obtener el libro.
El hecho de que no estés a favor de esto sugiere que no crees que realmente los proteja. Si ese es el caso, ¿por qué me dejaste obtener el mío? ¿No es obvio?, preguntó, fulminándola con la mirada. Eres un duende de los libros que lo habría obtenido independientemente de lo que dijera. Pensé que era mejor controlar tu descontrol que intentar reprimirlo. NGH. Veo que no tienes contraargumento. Bueno, entonces, ¿con eso concluye nuestra discusión? Tengo deberes que atender, al igual que tú. Pronto habrá una reunión para discutir el torneo interducado y los pagos por la información recopilada. Asegúrate de trabajar con tus hermanos en eso. Incluye a Melchior esta vez para que pueda entender el proceso. ¿Ya has comenzado a entrenar a sus sirvientes en el templo? Ella asintió. Sí, y empezará a venir después de la fiesta que celebra la llegada de la primavera. Bien. Extendió la mano para apagar la herramienta de bloqueo de sonido, pero ella lo detuvo, con el labio inferior atrapado entre los dientes. ¿Qué ocurre?, preguntó, entrecerrando los ojos hacia ella. Bueno, es solo que encontré una manera de usar círculos mágicos de transporte para conectar nuestras habitaciones ocultas, así que, absolutamente no. Parpadeó un momento y luego hizo un puchero. ¿No sería más fácil que buscar excusas y andar a escondidas? ¿O prefieres empezar a usar los amuletos? No podemos seguir teniendo a nuestro nombre jurado mirando la pared. Ferdinand soltó un gran suspiro mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Absolutamente no deberíamos usar los amuletos para fines tan descarados. Sí, ha habido momentos en los que necesitábamos estar a solas, pero esos deberían empezar a ser menos ahora que estás creciendo. Así que ya no me elogiarás más, exclamó, con su expresión traicionando el intenso dolor de corazón que esas palabras le causaban. Esto le hizo hacer una mueca mientras un dolor físico atravesaba su pecho. No he dicho eso. Entonces conectémoslas. No iba a dejar pasar esto, ¿verdad? Seguramente ella lo entendía, ¿verdad? Había sido una mujer adulta en su vida anterior y ya tenía la edad suficiente para haber sido calentada por las llamas de Brenwarme. De cualquier manera, se negaba rotundamente a explicar por qué era una pésima idea. En su lugar, eligió encontrar otra manera de hacer que ella lo abandonara. Si realmente quieres conectar nuestras habitaciones ocultas, dijo, entonces primero tendrás que aceptar mi nombre. Ella se quedó paralizada varios momentos antes de inclinar la cabeza y preguntar, ¿por qué? ¿Estaba jugando con él? Seguramente esto tenía que ser algún tipo de broma. ¿No es obvio?, preguntó. Para ser el escudo de Chutzaria. Le llevó unos momentos entender lo que él quería decir, pero pudo notar en el instante en que lo hizo, ya que su rostro se sonrojó y comenzó a abrir y cerrar la boca en un intento de encontrar algo que decir. Finalmente, tartamudeó, eso no era lo que quería decir. No estaba pensando en nada de eso. ¿Cómo puede siquiera pensar eso? Soy demasiado joven. Lo eres ahora, dijo él, pero en solo 2 años, realmente estarás en edad, ¿no es así? ¿Considerarías seriamente dar a un hombre acceso sin restricciones a tus aposentos sin tener control sobre sus acciones? Eso la dejó sin palabras. Después de un momento, negó con la cabeza y bajó la mirada. Lo siento. No estaba pensando tan adelante. Obviamente. Ahora, tenemos trabajo que hacer, ¿no? Volvió a desactivar la herramienta mágica pero se detuvo. Ella parecía tan decepcionada, y su objetivo principal había sido elogiarla, no reprenderla. Con un suspiro pesado, la llamó y la sostuvo en sus brazos un corto tiempo, diciéndole de nuevo lo orgulloso que estaba de ella. Pareció apaciguada cuando él se fue. Ferdinand volvió a entrenar a la Orden de Caballeros mientras Rosemine terminaba sus deberes en el templo antes de regresar al castillo para gestionar la venta de libros de final de invierno. Mientras tanto, Sylvester se mataba intentando unir a los nobles de Ehrenfest. Los Jieves del Norte fueron fáciles. Les presentó el conocimiento para recrear los escenarios para aquellos que habían perdido los suyos. Elogiaron de buena gana tanto a él como a Charlotte por sus incansables esfuerzos para llevar la primavera temprana a sus provincias. Lei Segang, sin embargo, no aceptaba nada, y cuando lo acusaron de mantener a su princesa fuera de la socialización con ellos, él dijo, si no ha socializado con vosotros, fue por su propia elección. ¿Habéis oído cómo ella y mis otros hijos han estado dirigiendo el dormitorio?
Quizás su problema es que la forma en que habéis elegido conducir vuestros asuntos es contraproducente para sus esfuerzos, o quizás es vuestra negativa a tomar en serio la industria de la imprenta. El conde Leisegang intentó amenazarlo con su estatus como el granero del ducado, pero Sylvester no se inmutó. Ahora comerciamos con varios ducados de alto rango. ¿Creéis que no podemos comerciar también con alimentos? Estás amenazándonos, gruñó el conde. Después de todo lo que tu madre nos hizo pasar. No, dijo. Os estoy informando de la realidad de la situación. No purgué a los traidores de nuestro ducado para crear la misma situación que mi padre dejó pudrirse, pero invertida. La imagen de Ehrenfest está cambiando, y tenemos que cambiar para adaptarnos. Esta actitud actual ya no es propia de nuestro rango. El conde se burló y respondió, entonces dejemos que nuestro rango caiga. Sylvester le dedicó una larga y dura mirada antes de volverse hacia Ferdinand, que observaba el espectáculo por encima del borde de su taza de té, y dijo, Rosamine está en la sala de juegos, ¿no? Convocarla. Ferdinand hizo lo ordenado, y poco después Rosamine llegó con su séquito mixto de nobles de Leisegang y de la antigua facción de Verónica. Sylvester le pidió que se sentara y luego se volvió hacia el conde. Ahora, como gran parte de nuestro aumento de rango se debe a los esfuerzos de nuestros candidatos a archiduque, deberíais hacer vuestra petición directamente a uno de ellos. «¿Oh, qué petición?», preguntó Rosamine, inclinando la cabeza y poniendo la mano en la mejilla. El conde apretó los dientes y, después de fulminar con la mirada a Laub, murmuró que el nuevo rango del ducado no les convenía y debería ser bajado. Ella dejó de inclinar la cabeza. «Oh, cielos. Eso es realmente una pena. Aquí pensaba que, con lo rápido que adoptasteis la industria de la imprenta, erais lo suficientemente flexibles para liderar vuestra casa durante estos tiempos de cambio». Bajó la mirada. Sin embargo, supongo que esperaba demasiado de una provincia que adoptó a medias la nueva industria del ducado. Afortunadamente, si os encontráis incapaces de hacer frente a los tiempos cambiantes, la generación más joven es más que capaz de intervenir. Ciertamente tienen una mentalidad más acorde con lo que se necesita para Ehrenfest ahora que estamos en los rangos superiores. ¿Qué?, jadeó el Hiebe. Tú. Sugerir a Laub que cualquiera que se interponga en el progreso, se niegue a trabajar con las otras facciones para hacer frente al escrutinio de otros ducados, y busque activamente dañar a Ehrenfest sea reemplazado por aquellos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que nuestro ducado sea digno de su rango. Sí, absolutamente. Se alejó del hombre pálido y dijo, Sylvester, creo que Charlotte sería una persona maravillosa para consultar sobre este asunto. Verás, ha logrado grandes avances en la mejora de las relaciones diplomáticas en la academia. Sin duda puede informar mejor a otros sobre las realidades políticas de nuestra situación y lo que nos espera si no logramos adaptarnos a nuestro nuevo papel. Siguiendo su consejo, Sylvester convocó a Charlotte, quien saludó calurosamente al conde y luego comenzó inmediatamente a darle vueltas con el apoyo de su padre. Quizás el punto más destacado fue que si el ducado demostraba ser incapaz de actuar de una manera acorde con su rango, otros de alto rango comenzarían a intentar arrebatar a los excepcionales candidatos a archiduque de Ehrenfest, empezando por Rosamine como el objetivo más fácil. Al final, el Hiebe Leisegang tenía una comprensión profunda de su insignificancia general en Jürgen-Schmidt y de la naturaleza transitoria de su papel como cabeza de su casa. Al menos parecía comprender que no estaba discutiendo desde la posición de poder que creía tener y que los jóvenes Leisegang solo esperaban la oportunidad de superar a su generación. Ferdinand esperaba sinceramente que el conde hiciera caso a las advertencias que había recibido. Ehrenfest no se beneficiaría de soportar otra agitación política. La fiesta de primavera terminó, y una vez que la mayoría de los nobles se fueron, Melchior fue investido como sacerdote y comenzó a entrenar con Armut junto con sus sirvientes. Después de que Rosamine lo hubiera instalado, se preparó para llevar a Benno y Lutz a la soberanía, Klassenberg, Dunkelfelger y Drewanchel para establecer gremios de fabricación de papel e imprenta. Wilfrid también iría, como otro noble que representaba la industria de la imprenta, junto con los séquitos de ambos niños. Normalmente, a Ferdinand no se le permitiría ir como comandante de caballeros, pero Sylvester hizo una excepción, diciendo, incluso los dioses saben esperar hasta el final del invierno para tomar a Geduld de Wigeliebe. A pesar de la necedad de su hermano, agradecía la oportunidad de acompañar a su prometida en su primer viaje a otros ducados.
Habían recibido permiso para usar los círculos de teletransportación de la Academia Real para aliviar la carga de su viaje, pero aún así, había una cantidad significativa de equipaje dado el número de personas que los acompañaban. Rosemine había entrenado durante el verano para hacer su pandabus lo más grande posible, y aunque no podía expandirlo tanto como cuando aún tenía el mana de Mestionora, todavía podía hacer una bestia alta de 2 pisos que contendría casi todo lo que necesitarían llevar, incluidos los plebeyos. Se negó rotundamente a dejar que ninguno de sus Gutenberg o sirvientes plebeyos viajara en carruajes por tierras desconocidas, argumentando que serían blancos fáciles para cualquiera que quisiera descubrir los secretos comerciales de Ehrenfest. Hugo y ella son especialmente vulnerables, argumentó. Cualquiera querría secuestrar a mis chefs personales para tener acceso a sus recetas. No le faltaba razón, así que Sylvester lo aprobó, aunque significaba que no tendría espacio para que ninguno de su séquito noble la acompañara, excepto Piline y Damuel, que podrían tener dificultades para viajar largas distancias, y Judite, que la protegería desde el asiento del acompañante. Aunque el concepto de bestias altas manejables ya no era completamente extraño para Jürgen Schmidt, las expandibles sí lo eran, así que Ferdinand razonó que causarían revuelo sin importar quién estuviera dentro de la monstruosidad fuera de lo común que Rosemine llamaba Mona. Visitaban los ducados en orden de rango, comenzando por la soberanía. El día de la partida transcurrió de manera similar a como lo hacía al comienzo de un trimestre en la Academia Real. Como Rosina, ella y Hugo ya habían hecho el viaje antes, se repartieron a Mark, Benno y Lutz entre ellos para facilitarle su primera teletransportación. Como era de esperar, cuando Ferdinand llegó, encontró a Lutz y Benno con rostros pálidos por la náusea contenida. Cuando se acercó, sonrió con suficiencia y les murmuró: Rosemine también se pone enferma al teletransportarse. Eso arrancó pequeñas sonrisas tanto a ellos como a Mark, que parecía tan imperturbable como siempre. Finalmente, todos lograron pasar, pero como Ferdinand estaba aquí en su calidad de comandante de caballeros, no podía escoltar a Rosemine y tuvo que seguir detrás mientras Wilfrid le ofrecía el brazo en su lugar. Se dijo a sí mismo una y otra vez que no le molestaba, pero cada repetición hacía que la mentira fuera más pronunciada. Una vez instalados, Rosemine envió un ordonance al príncipe Anastasius para hacerle saber que habían llegado, y la respuesta fue que esperaran a alguien en breve. Poco después, uno de los sirvientes del príncipe llamó a su puerta y escoltó al grupo de Ehrenfest a la villa del príncipe. Los llevaron a la sala de reuniones del fondo, donde Anastasius presumiblemente siempre llevaba a Rosemine, y después de servir el té, se despejó la habitación, salvo Oswin, el asistente principal de Anastasius, Rosemine y Ferdinand. El príncipe no perdió tiempo en levantar una barrera de bloqueo de sonido y dirigir su mirada fría hacia ambos. «Tenéis un timín impecable», dijo. «No hace 2 días atrapé a un traidor en nuestro seno, y os lo tengo que agradecer, Rosemine». «Oh», preguntó ella, dando un sorbo a su té. Era su mezcla preferida, por supuesto. El príncipe parecía conocerla bien. «¿Puedo preguntar cómo fui de ayuda, príncipe Anastasius? ¿No fuiste tú quien dijo que investigara cualquier cosa que pudiera encubrir un olor dulce ilícito, o a aquellos que habían tenido contacto tanto con mi hermano como con Arensbach con frecuencia, a pesar de haber sido confirmados como no influenciados por sustancias nefastas? Así que alguien lo estaba quemando bajo vuestras propias narices», dijo Ferdinand. «Literalmente, sí», suspiró Anastasius. «Es preocupantemente fácil de deslizar en incienso calmante. Uno podría no notar la diferencia incluso en su fragancia preferida, ya que su olor es fácilmente superado por otros. Pude identificar y liberar a las víctimas entre mi familia la noche anterior a la ceremonia de graduación, pero solo acabo de poder arrestar al culpable». «Oh, cielos», dijo Rosemine. «Espero que fuera el culpable real y no un peón prescindible». Los ojos de Anastasius se entrecerraron. «Te aseguro que no era un mero peón. No con su rango». Su mirada se desvió entre sus 2 invitados antes de decir en voz baja: «No debería sorprenderte, Rosemine, quién era, ya que fue quien más sospechas vertió sobre ti durante el ritual de dedicación». Ella bajó la mirada y se llevó una mano preocupada a la mejilla. «Siento muchísimo oírlo. Pensé que simplemente era meticuloso en su deber de proteger a la familia real. Nunca sospeché nada malicioso detrás de sus acciones». «Nosotros tampoco», admitió, y así es como logró pasar desapercibido durante tanto tiempo. Ferdinand sorbía su té, no su mezcla preferida, mientras unía las piezas.
Raublut había escondido Trug en el incienso del rey y luego, a petición de Georgine, le pidió que consiguiera que Rosemine diera la bendición en la ceremonia de graduación. Para ocultar su implicación, hizo que Sigisbald repitiera la solicitud frente a otros miembros de la familia real. Georgine entonces haría que la gente en la multitud comenzara a clamar por Rosemine para que se uniera al templo soberano, a lo que el rey estaría más inclinado a acceder, especialmente después de otra dosis de Trug esa noche. Sin embargo, la insistencia de Lauberenfest de que todos sus 3 hijos en la Academia Real participaran diluyó el valor percibido de Rosemine, y que Anastasius limpiara a su padre de la influencia del Trug lo había llevado a realizar la ceremonia de una manera que daba gratitud a Ehrenfest en lugar de intentar quitarles algo. Anastasius probablemente comenzó entonces con el incienso y rastreó su uso hasta Raublut y descubrió su traición entonces. Por supuesto, que fuera descubierto era una bendición, pero ¿qué planeas hacer con él?, preguntó Ferdinand. El príncipe negó con la cabeza. No hay plan. Ascendió a las imponentes alturas antes de que pudiera hacerse nada. Una bendición y una maldición. Ferdinand no necesitaba que la familia real reconociera su conexión con Adalgisa, pero eso también significaba que perdían la posibilidad de encontrar pruebas concretas de la traición de Georgine. Aunque no quería, podría tener que proporcionarlas él mismo, aunque no sabía cuándo podría hacerlo. Dependería de lo rápido que se movieran los exclusivos de Rosemine. Dicho esto, continuó Anastasius, dudo que fuera el único enemigo escondido bajo el manto de Verbergen. Tened cuidado durante vuestro viaje esta primavera. Agradecemos muchísimo su preocupación, dijo Rosemine, inclinando la cabeza. Anastasius asintió y luego hizo una señal a su sirviente antes de desactivar la herramienta de bloqueo de sonido. Llamad a los eruditos. Discutiremos estos gremios vuestros antes de que Emmerich se reúna con vuestros comerciantes. Y así Ferdinand observó en silencio mientras Elvira, Emmerich, Rosemine y Anastasius resolvían los detalles más importantes de los acuerdos gremiales antes de que él protegiera a su prometida mientras se trasladaba a otra sala de reuniones donde apoyó a Beno durante sus negociaciones, con Emmerich sobre los detalles más finos de los arreglos. Después de eso, regresaron al dormitorio donde los nobles y los plebeyos se separaron por el resto de la noche, y luego Rosemine llevó a los Gutenberg al gremio de comerciantes soberanos al día siguiente para establecer los gremios de fabricación de papel e imprenta. También formalizaron el proceso para cumplir con los sistemas de depósito legal, derechos de autor y tarifas de patentes. Para la soberanía, sería fácil. Enviarían artículos a la Academia Real para ser teletransportados. Para el resto de los ducados, tendrían que esperar a la conferencia de archiduques en primavera o al inicio del trimestre de la Academia hasta que se pudieran hacer otros arreglos. Una vez que terminaron los asuntos en la soberanía, se prepararon para partir hacia Klassenberg. Fin del capítulo 58. Capítulo 59. Visita a Klassenberg. Como el grupo de Ehrenfest no podía teletransportarse desde los dormitorios directamente a los castillos de los ducados que visitaban, tuvieron que viajar en bestia alta. Dado que Klassenberg limitaba con Ehrenfest, viajarían de vuelta a casa, pasarían la noche y luego volarían al otro ducado a primera hora de la mañana. Llevó algo de tiempo cargar el equipaje en la extraña bestia alta de Rosemine, pero pudieron salir poco después de la segunda campanada, y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la puerta fronteriza de Aldensel. La puerta no se había abierto en bastante tiempo, y mientras el lado de Aldensel estaba totalmente en primavera, el lado de Klassenberg todavía estaba medio enterrado bajo la nieve. Aún así, el Lord Klassenberg se había asegurado de que pudieran pasar una vez que completaran los procedimientos adecuados y presentaran su permiso de viaje. Uno de los sirvientes de Laub y 25 miembros de la Orden de Caballeros de Klassenberg los recibieron en la puerta y luego los guiaron a lo largo de la considerable distancia hasta el castillo. El viaje fue monótono, ya que todo estaba cubierto de nieve. Según recordaba Ferdinand, la mayor parte del tiempo vivían bajo tierra durante el invierno, y pasaría algún tiempo antes de que los rayos primaverales llegaran tan al norte y derritieran el hielo. El castillo en sí empequeñecía al de Ehrenfest, aunque el templo era casi idéntico al suyo, según pudo Ferdinand apreciar desde tan lejos. Siguieron las capas rojas hasta un lugar de aterrizaje donde los esperaban un par de docenas de asistentes. Todos descendieron de sus bestias, y Rosemine dijo a los plebeyos que permanecieran dentro de la suya, ya que el clima era demasiado frío para que personas sin armadura de piedra fai pudieran soportarlo durante mucho tiempo. Bienvenidos a Klassenberg, dijo el hombre al frente.
Soy Severin, asistente encargado de los asuntos del castillo. Permítanos usar este círculo de teletransportación para acelerar el traslado del equipaje a sus habitaciones. Ferdinand envió a Justus y Eckhart a esperar al otro lado del círculo para asegurarse de que no hubiera nada extraño durante el transporte, y observó con atención mientras los asistentes de Klassenberg ayudaban a los sirvientes de Ehrenfest a descargar el Pandabus. Una vez que el equipaje de los nobles estuvo listo, Rosemine preguntó a Severin, ¿podría llevar a Miss Gutenberg a donde se alojarán en la ciudad baja? Sí, dijo, Dagobert los guiará hasta la entrada más cercana al subsuelo. Me temo que su bestia alta no cabrá, sin embargo. Oh, eso no es un problema, dijo ella. Después de hacer que los pasajeros salieran momentáneamente, redujo el tamaño a algo más razonable y llevó rápidamente a los plebeyos de vuelta al interior. ¿Así servirá? Todos los asistentes miraban su bestia alta con total desconcierto, pero tuvieron el aplomo de no mantener la boca abierta. Tras un momento, Severin salió de su estupor y ofreció una sonrisa a Rosemine. Excelente. Dagobert. El asistente más joven indicó a Rosemine que lo siguiera, y ella y sus caballeros guardias volaron hacia su ciudad baja. Estaría fuera al menos unas campanadas, lo que inquietaba a Ferdinand. Sin embargo, había poco que pudiera hacer aparte de rezar por su seguridad, así que se obligó a concentrarse en las tareas que tenía entre manos para apartar su mente de la preocupación persistente. Los llevaron a sus habitaciones, que eran tan extravagantes como cabría esperar del ducado de primer rango. Sin embargo, todo estaba decorado en tonos de carmesí profundo, lo que daba a Ferdinand la impresión de una habitación cubierta de sangre, con retratos de antiguos Ents de origen Klassenberg en cada una de las estancias. Era una táctica interesante para intimidar a los visitantes. Le impresionó algo. Una vez instalados, Ferdinand hizo que Justus, Eckhart y Heinrich registraran la habitación en busca de pasadizos secretos, mirillas u otras formas en que sus anfitriones pudieran espiarlos. Esto incluía buscar herramientas mágicas, pero las únicas que encontraron fueron las herramientas estándar de uso cotidiano. Había un lugar desde el que se podía escuchar conversaciones escondido detrás de un tapiz, pero no parecía haber ninguna puerta que condujera al pasadizo oculto. Por ello, Ferdinand habló con Justus mediante señales con las manos mientras mantenían una conversación mundana sobre el clima. Una vez que Justus recibió sus órdenes, se puso el amuleto de Berbergen y siguió a Ferdinand al salir por la puerta cuando fue a comprobar las otras habitaciones. Lo que Ferdinand no habría dado por tener esa herramienta mágica en Arensbach. Wilfrid estaba haciendo ejercicios para quemar la energía nerviosa cuando Ferdinand llegó a sus habitaciones. Hablaron brevemente antes de que Ferdinand le diera una herramienta de bloqueo de sonido para advertirle de posibles oídos indiscretos. Wilfrid asintió y dijo, Leopold encontró uno en la pared del fondo. Hemos tenido cuidado con lo que hablamos. Ah, sí, preguntó Ferdinand. Estoy bastante impresionado con tus sirvientes. Los entrenaste tú, tío, respondió Wilfrid con una sonrisa. Decidimos que esta sería una buena oportunidad para difundir información que queremos que todos tengan, como enfatizar el papel del templo y las ceremonias religiosas, investigar su historia para encontrar rituales antiguos como el de Aldensel, cómo limpiamos el templo y cómo nuestra participación en el ritual de dedicación y la oración de primavera aumentó nuestros rendimientos de cosechas. Ferdinand levantó las cejas y se llevó la mano a la barbilla. Ya veo. Me sorprende que hayas ideado esa táctica. Controlar la información es solo otra parte de la preparación para la batalla, dijo Wilfrid. Si controlas lo que saben tus enemigos, puedes controlar sus movimientos. Tú mismo me enseñaste eso. Así es, dijo Ferdinand con una sonrisa. ¿Cómo era posible que Wilfrid, de todas las personas, se estuviera convirtiendo en un comandante de caballeros tan bueno? Era completamente inútil en el tejido anterior. Ferdinand recorrió la habitación con la mirada, observando a todos los sirvientes que el muchacho no había tenido antes y notando los que faltaban. Que un cambio aparentemente tan insignificante produjera resultados tan drásticamente diferentes no dejaría de asombrarle. Una vez que terminó con Wilfrid, fue a la habitación de Rosemine, donde sus asistentes y eruditos estaban clasificando el equipaje y los informes. No necesitaban instrucciones, por supuesto, pero le dijo a Rillarda sobre la posible escucha y confió en que ella difundiera la información. También les habló del plan de Wilfrid y sugirió que hicieran lo mismo, entendiendo que Rosemine también aprovecharía la oportunidad para promocionar la mercancía de Ehrenfest.
Con eso, Ferdinand regresó a sus propias habitaciones y discutió temas intrascendentes mientras completaba el papeleo que había traído consigo. Finalmente, Rosemine regresó, así que Ferdinand abrió la puerta de sus habitaciones, dejando entrar a Justus, que se apartó a un lado, desactivó el amuleto y luego acompañó a su señor a ver a la muchacha. Ella sonrió al verlo y pidió a Rillarda que trajera a Wilfrid mientras Lieseleta preparaba el té. Cuando el muchacho llegó, pasaron por la prueba de veneno habitual antes de que Rosemine comenzara un relato detallado de su viaje a la ciudad baja de Klassenberg. A pesar de que su nobleza tenía un rango superior a cualquier otro, excepto la realeza, parecían interactuar con sus plebeyos mucho más que en Ehrenfest. Quizás porque estaban bajo tierra, las calles estaban iluminadas con luces alimentadas por piedras fai similares a las que usaban los nobles, y Rosemine había visto lo que parecía ser un ley noble cambiando una de las piedras fai. La ciudad en sí estaba limpia, e incluso las posadas de plebeyos donde se alojaban los Gutenberg tenían sistemas de eliminación de residuos como las casas nobles. También usaban dispositivos alimentados por piedras fai para calentar el agua del baño, aunque aún tenían que ir a buscarla a pozos cercanos. Así que me gustaría hablar con el Lord Klassenberg sobre la compra de los planos de las bombas de mano, dijo Rosemine. Si ya están enviando gente para aprender a hacer tipos de letra, no llevaría mucho más tiempo que Johann les enseñe a hacer la pieza de precisión que requieren las bombas. Los artesanos de Klassenberg se quedarán más tiempo de todos modos, porque las carreteras tardarán más en ser transitables con toda la nieve. Wilfrid asintió. Sí, creo que es una buena idea. Probablemente ayudaría a mejorar nuestra relación con Klassenberg, pero ¿has hablado con padre? No específicamente, pero me dijo que estuviera atenta a oportunidades como esta. Me dio algunas cartas mágicas para poder escribirle sobre este tipo de cosas, así que le enviaré una esta noche. Con suerte, tendré una respuesta antes de nuestra reunión con el Lauk dentro de 2 días. Creo que ahí debería terminar tu generosidad, dijo Ferdinand. Los tratos comerciales se realizan en la conferencia de archiduques. Simplemente haz una lista de los artículos que quieres difundir y entrégasela a Sylvester cuando volvamos. Cierto, dijo Rosemine antes de mirar a la pared y añadir, se supone que debe considerar vender el método de producción de Rincham esta primavera, ¿verdad? Ferdinand sonrió con suficiencia. Había elegido compartir información que no tendría efecto, pero que se sentía lo suficientemente secreta para que sus espías tuvieran algo que informar. Sí, dijo, ese es el plan actual, en todo caso. Estoy deseando que llegue nuestra estancia aquí, dijo ella con una sonrisa cortés. Espero que podamos probar algunos alimentos autóctonos de Klassenberg que aún no hemos visto. Quizás encontremos algunas frutas más que combinen bien con el pastel de libra. Y ahora estaba haciendo peticiones. Esta chica nunca perdía una oportunidad. En fin, sobre la ciudad baja, dijo, cambiando de tema, es realmente un espectáculo digno de ver. Parece que el templo, sin embargo, necesita urgentemente una reforma. Nadie quería ni hablar de él. Era evidente que no entendían lo importante que es. Estoy un poco decepcionada de que un ducado tan antiguo como Klassenberg dejara su templo pudrirse en la miseria. Estoy segura de que un ducado tan grande habría conservado registros que muestran cómo los miembros de la familia archiducal solían actuar como alto obispo. Wilfrid asintió. Quizás por eso no pueden convocar la primavera como hacemos en Aldensel. Si han perdido su conexión con el templo, probablemente no conocen el ritual. ¿No encontraron Padre y Charlotte las instrucciones para hacerlo en el archivo subterráneo? Sí, respondió ella, que es como nuestras provincias que destruyeron sus escenarios podrán reconstruirlos para que también puedan convocar la primavera. Los dos continuaron hablando de varios asuntos relacionados con el templo y los rituales, y Ferdinand intervenía ocasionalmente para añadir algo a sus argumentos. Querían que esta información se difundiera, y no era como si Klassenberg pudiera reclamar crédito de manera convincente por haber revivido el ritual de la primavera. En este punto, todos asumirían que cualquier cosa relacionada con asuntos religiosos provenía de los candidatos a archiduque de Ehrenfest. Por supuesto, incluso si se llevaban el crédito, no importaría. Ehrenfest ya había atraído suficiente atención sobre sí mismo. Una vez que se separaron y Ferdinand regresó a su habitación, le pasó a Justus una herramienta de bloqueo de sonido mientras se dirigía al escritorio para sentarse. Informe. Sí, mi señor. Se habla mucho de los candidatos a archiduque de Ehrenfest.
Los temas incluyen sus grandes capacidades de mana, su tiempo en el templo y los candidatos a matrimonio. En ese sentido, también hubo discusiones sobre que usted tomara una segunda esposa. Ridículo, escupió Ferdinand. Justus le sonrió e inclinó la cabeza. Todos somos conscientes de sus sentimientos hacia mi señora. Ante la mirada asesina de Ferdinand, enmendó su declaración. Sabemos que la considerará su diosa de todas cuando alcance la mayoría de edad. Por ahora, usted es su Erbacheren. Asintió. Mientras lo entendáis. Sí, mi señor. Parece que el Aub quiere que la princesa Eglantine se case con alguien de Klassenberg para consolidar aún más su lugar en la familia real, pero ella ha rechazado todos los intentos de enviarle un pretendiente. La segunda reina no permite que hombres desconocidos entren en su villa, donde la princesa ha estado viviendo desde su adopción, presumiblemente para evitar a los príncipes. Mantiene solo el contacto mínimo con Klassenberg. Esperan que el aumento del impuesto de importación sobre el azúcar aumente la demanda de miel. Vieron un incremento después de que mi señora introdujera el pastel de libra con sabor a miel. Quieren que ella invente nuevas recetas a base de miel, por lo que accedieron a enviar a Ehrenfest alimentos locales. Sin embargo, como mi señora aún no ha difundido nada significativo usando miel, están decepcionados. Sienten mucha curiosidad por cómo cambia el clima de Aldensel de la noche a la mañana. Suponen que es un ritual religioso, pero aún no han encontrado nada relacionado en sus archivos. Se ha oído a la familia de Laub discutiendo la relación de mi señora con el príncipe Anastasius y se preguntan si esto es una declaración de Ehrenfest de su apoyo a él para el trono. Como la princesa Eglantine rechazó sus avances, se especula que mi señora está usando su posición como amiga de la princesa para orientarla hacia el príncipe. Temen que su creciente influencia pueda dar un peso indebido al apoyo de Ehrenfest. El primo de Laub parece haber tomado un amante. Le ahorraré los detalles sobre lo que impulsa esta especulación, pero parece que su esposa también ha tomado uno. Con los resultados de la investigación sobre protecciones divinas, el Laub planea adoptar a una muchacha archinoble. Podría terminar siendo una esposa para su hijo menor. El hijo menor de Laub todavía moja la cama, aunque será bautizado este verano. Han recurrido a colocar sábanas tratadas con cera de abejas debajo de las sábanas en las que duerme para intentar que la humedad no llegue a la ropa de cama. El resto de la información era sobre que verduras estaban más frescas y cosas por el estilo. Ferdinand se recostó y cerró los ojos, soltando un gran suspiro. Parecía que Klassenberg se había dado cuenta del ascenso de Ehrenfest en el rango, así como de su frágil alianza con Anastasius, y quería encontrar una manera de ejercer control sobre ellos. Si podían vincular a uno de los suyos con un candidato a archiduque, tendrían la vía que necesitaban para empezar a influir en la política de Ehrenfest. Quizás podrían ser apaciguados con el conocimiento del ritual de Aldensel y un par de tendencias basadas en la miel que se difundieran en la academia el próximo trimestre. De cualquier manera, Ferdinand no permitiría que el primero interfiriera en sus asuntos internos. Sin embargo, lo que más le preocupaba era si Klassenberg era el único que asumía que Ehrenfest apoyaba a alguien para el trono. Si no era así, la conferencia de archiduques iba a ser más problemática de lo previsto. Durante los 2 días siguientes, continuaron su campaña de información antes de reunirse con el Laub. Tenía más o menos la edad de Sylvester, con cabello dorado claro y ojos del mismo color, y una mirada calculadora que contrastaba con su suave sonrisa. Les dio la bienvenida a su ducado y sirvió té y pastel de libra con una fruta que Ferdinand nunca había visto. Parecía que se había atendido la petición de Rosemine. Abrieron con una conversación cortés antes de que el Laub cambiara de tema. Su bendición en la ceremonia de graduación fue soberbia. No sé si he visto algo tan hermoso. Pensar que gastaron tanto mana sin siquiera pestañear. Verdaderamente fenomenal. Agradecemos muchísimo el elogio, dijo Wilfrid. Fue un honor para nosotros atender la solicitud del Cent. El Laub le sonrió. Sí, mi prima, la princesa Eglantine, me dijo que el Cent quería que demostraran el poder de los rituales, y vaya si lo hicieron. Sin embargo, ¿no había otra razón oculta bajo el manto de Verbergen? Hebornung debe trabajar con Chaos Frie cuando se sospecha que Caocifrador juega con los que ocupan los asientos más altos. ¿No es así? Ferdinand frunció el ceño. Así que a Laub le habían dicho que la bendición era una prueba de lealtad, ¿verdad? Servimos a placer del Cent y no tenemos intención de salir de debajo de su manto, respondió. Quizás, pero lo que Sewade no puede ver,
es como si no existiera, ¿no? Sin embargo, Kunseal nunca ha sido influenciada por Causifrador. Estar junto a ella aseguraría a todos que están firmemente a la sombra del manto del Dios Supremo, ¿no? La señora Charlotte sigue sin compromiso, y con su impresionante despliegue de mana, deberán decidir con quién se alinearán. Rosemine le sonrió y dijo, el dios o la diosa con quien nos alineemos lo decidiría el Lauberenfest, ¿verdad? Con un asentimiento, Ferdinand añadió, sería inapropiado que discutiéramos tales asuntos aquí. Después de todo, era trabajo de Sylvester decidir el compromiso de Charlotte. En cualquier caso, ella no iría a parar a Laub Klassenberg como segunda o tercera esposa cuando estaba destinada a ser la próxima Lauberenfest. El Laub dirigió su atención a Wilfrid y dijo, pronto adoptaré a una hija. Quizás buscas una diosa del agua. El muchacho dedicó una sonrisa tensa y dijo, ya tengo todas las diosas que necesito. Después de todo, no se deben beber todas las bendiciones de Ventole de una vez. Después de rechazar firmemente a Laub 2 veces, ahora iban a entrar en discusiones con un hombre insatisfecho. Al menos ya tenían los detalles más importantes resueltos. Solo estaban discutiendo el establecimiento de gremios y los plazos para que los artesanos de Klassenberg vinieran a Ehrenfest para recibir formación. Uno de sus comerciantes ya les había costado cupos comerciales, así que el Laub tenía que andarse con cuidado. Eventualmente comenzaron las negociaciones con el erudito de Laub y Elvira participando. Intentaron presionar para que los artesanos de Ehrenfest fueran a Klassenberg en lugar de al revés, pero Rosemine no aceptó. En su lugar, logró negociar que él pagara una tarifa bastante alta por los planos de la bomba de agua, probablemente solo por intentar usar su autoridad para poner a sus Gutenberg en una situación en la que pudieran ser secuestrados y extorsionados por su conocimiento. Por supuesto, eso era solo un acuerdo verbal. El Lauberenfest haría el trato final, pero Ferdinand sabía que Rosemine no tenía intención de dejar que Sylvester se echara atrás. Una vez que se acordaron los detalles, dieron por terminada la reunión, y Rosemine se dirigió a la ciudad baja tan pronto como pudo, esta vez con Elvira a su lado. Regresó justo antes de la cena, diciendo que había encontrado un restaurante que parecía estar modelado según el suyo, aunque la comida no olía ni de lejos tan apetecible. También había tiendas que vendían horquillas de flores simples. Aunque no estaban a la altura de las creadas en Ehrenfest, Rosemine sospechaba que solo producían las que ella llevaba como pedidos personalizados. Por supuesto, no tardó mucho en que el ducado obsesionado con el arte descubriera cómo hacerlas, suspiró, resignada a la situación. Eso aparte, los gremios se establecieron sin problemas, y Benno había sido presentado a algunas de las personas que serían entrenadas por los Gutenberg en invierno. Ver ejemplos de su trabajo lo había convencido de que podrían manejar la precisión que se les requería. Esa noche cenaron con el Laub y su familia, y cada uno de ellos los presionó sobre compromisos para Charlotte, Wilfrid y Ferdinand. Sin embargo, rápidamente abandonaron los intentos de conseguir que aceptara una diosa del agua después de la mirada de acero que les dedicó mientras decía, Rosemine podrá cumplir el papel de todas mis diosas cuando atemos nuestras estrellas. Esto hizo que su prometida se sonrojara hermosamente, lo que solo reforzó que el suyo no era meramente un matrimonio político. No se sentía cómodo con la implicación de que albergaba sentimientos inapropiados por alguien en su verano, pero no toleraría hablar de diosas del agua delante de su diosa de todas. Por supuesto, el apoyo de Wilfrid solo había contribuido al malentendido probable. El muchacho había negado con la cabeza y dicho, Ewigelieve solo mira a Geduld, y Geduld solo acepta el tacto de Ewigelieve. Podría haber estrangulado al muchacho allí mismo. El desliz llevó las conversaciones sobre matrimonio a un final incómodo, así que al menos hubo algún beneficio en su sufrimiento. Rosemine pudo salvar la situación preguntando si alguien estaba trabajando para obtener la bendición de Kunseal, y guió hábilmente la conversación hacia la reforma del templo y los rituales religiosos de los que aún tenían registros. Sin embargo, no logró asegurar tiempo en su sala de libros. Fue en esta nota, horriblemente decepcionante, totalmente devastadora, que se retiraron a sus habitaciones antes de partir hacia Ehrenfest por la mañana. Fin del capítulo 59. Fin de la parte 15. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de que te vayas, comenta tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar? Recuerda que contamos con más fanfics de Honsuki no Gekujou en las listas del canal, por si gustas, como
un shumil con piel de lobo, entre otras historias cortas que puede que te interesen. Bye.